Noches. Qué padre que se quede al estudio de esta noche. Hoy vamos a estar estudiando la última parte del libro de Apocalipsis, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a decir algo, iglesia. Si tú te preguntas cuál debe de ser nuestra actitud ante esta crisis que estamos enfrentando todo mundo, creyentes y no creyentes, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano que ama al Señor? Bueno, la actitud que debemos de tomar es una actitud de primeramente confianza en el Señor. Y segundo, ser solidarios con los demás y tomar todas las medidas que nos están recomendando para que podamos estar bien. Son medidas que la gente que sabe en este ramo de la salud se nos está recomendando. Vamos a tomarlo. Y también vamos a dejar que Dios nos use en este tiempo. Dios quiere usar a su iglesia. Y para que nosotros podamos ser usados por Dios en este tiempo, traer esperanza al que no tiene esperanza, traer luz en medio de la oscuridad, traer una palabra de ánimo, de restauración en medio de este tiempo, tú y yo tenemos que conocer a Jesús. Tú y yo tenemos que adentrarnos a la palabra de Dios y comprender que estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, que venció y que seguirá venciendo. Así que estamos estudiando la profecía del libro de Apocalipsis. Recordamos que estamos estudiando los últimos tiempos. Y en el capítulo 17 y en el capítulo 18 vemos que en lo general se describe el juicio venidero de parte de Dios sobre el sistema religioso que ha esclavizado a la humanidad en la oscuridad de la superstición por los siglos. Dios va a juzgar ese sistema religioso que ha engañado por años, por siglos a la humanidad. Un sistema religioso que cauteriza la mente, que alivia la conciencia, hablándole al hombre lo que el hombre quiere escuchar, pero no la verdad de Dios. Lo vemos en el verso 1. Capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es muy interesante que esta mujer nos habla de este sistema religioso que va a ser juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla en referencia a una mujer, siempre es representativo. Y por ejemplo, cuando es una mujer buena, se refiere a la iglesia de Cristo en algunas partes de la escritura. Pero cuando es una mujer mala, se refiere a un sistema religioso idólatra. Entonces vemos que Dios juzga en los últimos tiempos esta religión que engañó a miles por años. Es interesante, en el verso 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muchos han dicho que Roma está sentada sobre 9 colinas y se refiere a la ciudad de Roma.
Muchos han interpretado esto y podemos entender que Dios ama a la humanidad, pero no está de acuerdo con la religión que enseña lo que está en contra de la Escritura. Y lo vemos que Apocalipsis es claro. Dice que esta mujer está sentada sobre una bestia. Esta bestia representa, al igual que Apocalipsis 13, al maligno, al destructor, al anticristo. Y es interesante porque dice que esta mujer es destruida por la misma bestia. Entonces, el espíritu de anticristo está metido en la religión que enseña a los hombres a adorar falsas deidades y a olvidarse de Cristo. Y este mismo espíritu de anticristo, este mismo anticristo va a ser el que destruye y avergüence este sistema religioso. Y en el capítulo 18 vemos la caída también de Babilonia. La gran ramera, así lo llama Apocalipsis. Pero esta Babilonia es la Babilonia comercial, industrial. Porque este sistema religioso ganó muchas riquezas durante todos sus años engañando a la gente. Y vemos ahí en el capítulo 18, verso 11, dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y fíjate cómo dice el verso 15: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. La misma descripción del capítulo 17 refiriéndose al sistema religioso. Un sistema religioso de apariencia, pero carente de la realidad de Dios. Y luego dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Se va a lamentar. Juan está viendo el futuro y está viendo la caída de un sistema religioso idólatra y de una industria, de una caída de un sistema económico que nunca le dio la gloria a Dios. Y me llama mucho la atención que la caída es en una hora. En una hora. Amados, ¿qué puede construir el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre que Dios no pueda destruir de un soplo? O sea, ¿en qué se jacta el ser humano? ¿En avances tecnológicos? ¿En avances de ciencia? Cuando Dios ha provisto la sabiduría, la ciencia en todas las áreas donde el hombre se ha desarrollado. Podemos ver la grandeza de Dios en estos tiempos finales. Y aquí en el capítulo 19 vamos a estudiar las bodas, la cena de las bodas del Cordero de Dios. Aquí en el verso 19, acompáñame. Dice el verso 1: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este sistema religioso es responsable de
del martirio de grandes hombres de Dios en el pasado. Y Juan está viendo que en el cielo hay gozo por este juicio de este sistema religioso. Se exalta el nombre de Dios porque Dios está haciendo justicia en estos tiempos. Dios no se hace de la vista gorda ante las injusticias del mundo. Y en el tiempo final, Él llamará cuentas a todos y juzgará al mundo entero. Pero aquí en el verso 7 dice del capítulo 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la culminación, la unión de la iglesia, la esposa de Cristo, con el novio que es Jesucristo. Es una celebración donde el Señor va a recibir a su iglesia, un gran banquete destinado para todos aquellos fieles que perseveraron en esta fe en el Señor Jesucristo. El verso 11 de este mismo capítulo 19, vemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El caballo blanco es simbolismo de victoria. Dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es interesante estos adjetivos que se le está dando al que monta el caballo, que es Jesucristo, fiel y verdadero. Esto nos habla de su carácter, que Él es fiel, que Él es verdadero, no hay injusticia en Él. Y dice: con justicia juzga y pelea. En comparativa al anticristo. El anticristo inspira y lleva a un conflicto militar a las naciones, pero Cristo va encabezando una lucha espiritual en rectitud, con justicia. Verso 12 dice: sus ojos eran como llamas de fuego. Esto nos habla de eternidad en sus ojos, de omnisciencia, que todo lo sabe, de sabiduría. Y dice: y había en su cabeza muchas diademas. Significa que Jesús tiene una autoridad ilimitada. Él es Dios. Y dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Esto nos habla que la grandeza, la plenitud de Jesús no es posible comprenderse con la mente humana en su totalidad. Por eso dice que tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Por su sacrificio que hizo por nosotros. Y dice: y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir el Verbo de Dios? La expresión del carácter de Dios. Es Cristo Jesús. Y dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto alude a los santos que fueron llevados con Cristo en el rapto. Habremos de regresar con Cristo junto con Él para que Él establezca su reino por fin en los últimos tiempos. Y luego dice: de su boca sale una espada aguda, es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿A qué se refiere con vara de hierro? Que va a reinar, a juzgar a las naciones con vara de hierro. Nos habla de un reino firme, verdadero. No es un reino que se impone con violencia. No, es un reino firme, con autoridad. Y luego dice que Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios santo y juzgará al mundo en los últimos tiempos. Y Jesús es el que va a encabezar ese gran juicio.
Y dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un nombre que sobre todo nombre. Esto es una victoria porque Él viene a poner orden, a establecer su reino en totalidad. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de los cuales había engañado a los que a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, de Jesús. Y dice, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Estamos del lado del vencedor, Jesús. Estamos viendo el final de los últimos tiempos y a mí me parece un final feliz. Yo no sé cómo tú veas este final, pero es un final feliz donde todo concluye en la victoria de Cristo. En el capítulo 20 nos dice que Satanás es atado por 1000 años, por 1000 años. Y en el verso 3 del capítulo 20 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es interesante que muchos han pensado que cuando Cristo viene por segunda vez y establece su reino, varios no van a tener un compromiso en su corazón con los mandamientos de Cristo, en su reino milenario, así se conoce. Y es por eso que Dios va a permitir después de 1000 años desatar a Satanás, para que nuevamente su tentación separe a los genuinos de los que no serán genuinos. Esto es una interpretación que algunos le han dado. Es un misterio que seguramente vamos a comprender en la eternidad. Escucha lo que dice el verso 5 del capítulo 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurados los que tienen parte en esta primera resurrección. ¿A qué significa? Bueno, significa que son más que bendecidos los que tienen parte en esta primera resurrección. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que en el Antiguo Testamento esperaron al Mesías siendo justos delante de Dios, los que recibieron a Cristo en su corazón después de que Jesús vino a la tierra, predicó su evangelio, el tiempo de gracia que Dios está concediendo a la iglesia, este tiempo de iglesia. Son todos ellos. Esta es la primera resurrección. Todos aquellos que van a ser llevados con Cristo en el rapto, todos aquellos que aún se van a arrepentir en medio de la tribulación. Esta es la primera resurrección. Este es el tiempo de gracia. Bienaventurados los que se hallen en esta primera resurrección. Bienaventurados, ¿qué quiere decir? Más que bendecidos. Verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de estos 1000 años, Dios le permite otra vez soltarlo, dice, pero nuevamente, ahora, ya por toda la eternidad, será apresado en el infierno. Es interesante que muchas veces pensamos que Satanás está en el infierno. La verdad es que no está en el infierno. Fíjate cómo será de horrible el infierno que Satanás, que es el que engaña para que las almas caigan en el infierno, no está ahí. Y le temes llegar a estar ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Y en el verso 11 del capítulo 20
vemos el juicio del gran trono blanco y no quiero que pase desapercibido para concluir Apocalipsis. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las almas van a comparecer ante este gran juicio del gran trono blanco. Y se va a abrir el libro de la vida, donde están inscritos todos aquellos que siguieron a Jesús fielmente. Y debido a su fe, presentaron obras, no para salvación, sino como fruto de ella para honrar a Dios. Y está escrito que todos, grandes y pequeños, darán cuentas. Capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan está viendo una visión del cielo, donde no hay más llanto, no hay más dolor, donde todo es hecho nuevo. Y yo creo que son tiempos donde la iglesia debe de recordar que nuestra visión y nuestro futuro es lo eterno. No es lo pasajero de esta tierra, las dificultades de esta tierra y de esta vida. Nuestro futuro está en la eternidad con Cristo Jesús. Dice el verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Sabes qué? Si tú tienes sed de Dios, si tú has probado en el mundo muchas cosas y no han saciado tu vida, Jesús está diciendo que tú puedes venir a Él gratuitamente. Es por gracia que Él puede transformar tu vida y saciar realmente tu corazón. Al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo, el que venciere. ¿De qué se trata esto? De una batalla espiritual, una batalla entre mis deseos, mi carne, con la voluntad de Dios, con los planes de Dios. Entonces, si yo venzo, yo voy a heredar todas las cosas. El Señor será mi Dios por la eternidad y yo seré su hijo. Y en esta batalla no estamos solos, amados. Su Espíritu Santo nos fortalece, pero tenemos que ser valientes y comprometidos. Verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes? La muerte segunda tiene como consecuencia estar en una eternidad, en un tormento eterno. Entonces, yo creo que debemos de desarrollar una confianza en Cristo Jesús por la eternidad que Él nos promete, para no tener un temor a la muerte en esta tierra pasajera. La iglesia de Cristo puede desarrollar una confianza en Cristo Jesús de tal modo que lo eterno sea lo esperado por su iglesia.
Lo eterno se ha esperado por nosotros como creyentes y no tengamos temor a los que matan el cuerpo, a los virus que matan el cuerpo. Que tengamos más un temor de Dios y como dice el Señor, que temamos más al que puede tomar nuestra alma y echarla al infierno. Tener un respeto por Dios, un temor de Dios. En los versos siguientes, en el verso 9, se habla de la nueva Jerusalén, que es asentada, desciende del cielo a la tierra. Y en el verso 22, fíjate bien lo que dice. Nos habla de la gloria de esta nueva Jerusalén, es decir, de la nueva ciudad de Dios, donde vamos a estar todos los que creamos en Jesucristo. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos otra vez en el libro de la vida del Cordero. Es interesante cómo describe esta gran ciudad. Muchas personas piensan que en la eternidad vamos a estar así como en nubes, como angelitos, ¿verdad? Y no nos vamos a identificar, vamos a ser como lucecitas. ¿Por qué? Porque pues así nos hemos crecido, tal vez hemos visto películas, quizá, pero estos versos nos hablan que la eternidad es una vida. Es una vida. ¿Para qué existirían puertas en la Nueva Jerusalén si fuéramos como unas entes volando, flotando? No. Si hay puertas, quiere decir que hay una vida. Y esta eternidad es prometida en Cristo Jesús. Estamos aquí de paso, 60, 70, 80 años al más robusto, dice la palabra en el Salmo 90, que Él ha destinado 70 años de vida al ser humano, 80 al más robusto. ¿Qué son comparados a una eternidad? En el capítulo 22 termina el libro de Apocalipsis hablando del gran río de la vida. Y en el verso 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto va a suceder pronto. Verso 7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto, esto habla de urgente, esto habla de ya. Esta es la palabra de Cristo. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo sé que para algunos tal vez fue complicado estudiar Apocalipsis aquí con nosotros en Iglesia Renueva, pero se tenía que estudiar esta profecía. Porque estudiar esta profecía, exponer esta profecía en la iglesia de Cristo, escucha con atención, forma la iglesia para ser bienaventurada si guarda esta profecía, si guarda esta profecía de la segunda venida de Cristo y de la victoria de Cristo. Yo, Juan, dice el verso 8, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjate cómo Juan cae rendido, es sorprendido por esta revelación que le es dada, pero el mismo ángel íntegro lo levanta, porque el único merecedor de adoración es Cristo Jesús, es el Dios vivo y poderoso.
Verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Habla de recompensa por el servicio. Habla de un pago. Habla de una gracia, de recompensas divinas a los creyentes por la cualidad moral de sus acciones. Y luego dice el verso 13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado, más que bendecidos, dichosos, felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo y la iglesia. Esto es un clamor que el Espíritu Santo pone en la iglesia. Ven, Señor Jesús, como cantábamos al principio de la oración. Ven, Señor Jesús. Este es un clamor que el Señor quiere poner en su iglesia en estos tiempos. Anhelar la segunda venida de Cristo. Vivir como cristianos pero con una vista en lo eterno, esperando la segunda venida de nuestro Señor con pasión y listos para esta venida. Verso 18 termina con esta advertencia. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, si alguien añade a esta profecía, a esta palabra, a estos mandamientos, vienen plagas contra él. Y dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué importante es guardar la palabra como se nos dio, amados. Qué importante es buscar la palabra y reconocerla como única revelación de Dios para los hombres. Aquí está la revelación que tú buscas. Aquí está la revelación de Dios que tú necesitas. No necesitamos añadirle ni quitarle. ¿Por qué? Porque estaremos en problemas con Dios. Verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Esta palabra en breve significa inmediatamente, rápidamente, brevemente, apresuradamente. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo quiero terminar con esta oración. Quiero invitarte, tú que me estás viendo y tal vez se te hace raro lo que has escuchado, pero yo sé que en tu corazón sientes la necesidad de ponerte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos creó como seres humanos, Él puso un soplo de eternidad en nuestras vidas. Y hay un vacío en forma de Dios que nada de este mundo puede llenar, solo Dios. Al estudiar Apocalipsis nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de estar listos para rendir cuentas de nuestra vida. Vamos a estar todos ante este juicio en la eternidad, donde seremos juzgados. Se van a abrir los libros, es el libro de la vida. Y yo quiero decirte algo: o pagas tú tus pecados en la eternidad, o abrazas la fe en Jesús para que Jesús los pague por ti. Cuando uno se entrega a Jesucristo en arrepentimiento, uno le está diciendo a Dios: Señor,
paga tú mi deuda a través de tu Hijo. Porque si tú y yo no abrazamos a Cristo, no lo seguimos en esta vida, no lo hacemos parte, escucha bien, no lo hacemos Señor de nuestra vida, entonces vamos a tener que pagar por nuestros pecados en la eternidad. Y la Biblia es bien clara que la paga del pecado es muerte. Y es esta segunda muerte que se refiere Jesucristo. Pero si tú quieres ser de los que esperan a Jesús con gozo y con gran expectación, su gran victoria, la culminación del establecimiento de su reino, ábrele tu corazón a Cristo hoy en este momento y dile al Señor con esta oración: Señor, perdona mis pecados. Señor, creo en ti. Te abro mi corazón, confieso que eres el Señor de mi alma. Quiero que pagues mi deuda, Señor. Lo creo, Señor, que en ese sacrificio la pagaste, la llevaste a la cruz. Mi pecado, mi mentira, mi enojo, mi ira, los vicios. Y que por tu llaga, Señor, y por tu sangre yo puedo ser perdonado y limpiado. En el nombre de Jesús. Te entrego mi vida, cambia mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te felicito si has hecho esta oración con todo tu corazón y con fe. ¿Por qué? Porque el Señor te ha escuchado. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le hemos recibido nos ha dado la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios, pero solo son hijos los que han recibido a Cristo como su único Salvador. Y ese derecho nos acerca al Padre, a pedirle por todas nuestras necesidades, a confiar que Él suplirá, a confiar que Él defenderá nuestras vidas, a confiar que Él protegerá nuestras vidas. Jesús te ama y viene por segunda vez, iglesia. Ámalo, espéralo y descansa en sus promesas de bendición, de protección, de restauración, de vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga y vivan con este gozo, esperando la segunda venida, envueltos en sus promesas. Su victoria es nuestra victoria. Estamos del lado del victorioso. Amén. Dios les bendiga y estamos despedidos. Gracias.